En lo profundo de las colinas cubiertas de niebla de un remoto pueblo en Europa del Este se alzaba una antigua iglesia ortodoxa de piedra. Su campanario se elevaba hacia el cielo gris, vigilante sobre una comunidad temerosa y devota que vivía bajo la sombra de un mal que acechaba en la oscuridad. La historia comenzó con el rumor susurrado entre los lugareños sobre una joven llamada Ana. Era conocida por su belleza serena y su naturaleza bondadosa, pero desde hacía semanas, una oscuridad inexplicable había caído sobre ella. Las noches se volvieron testigos de gritos guturales que rompían el silencio nocturno, mientras los muebles se movían solos en la pequeña casa de madera donde vivía con su madre, María. María, una mujer de cabello plateado y rostro marcado por la preocupación, había buscado ayuda desesperadamente. Había acudido primero a los médicos locales, pero ninguno podía explicar las convulsiones violentas y las palabras en lenguas desconocidas que salían de la boca de Ana. Finalmente, María, con el corazón lleno de temor pero con una fe inquebrantable, había recurrido al único recurso que quedaba, el sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, el padre Nicolai. El padre Nicolai era un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y una voz tranquila que inspiraba confianza. Había pasado años estudiando teología en los monasterios más antiguos de la región, pero nada lo había preparado para lo que encontraría en aquella aldea aislada. Cuando llegó, fue recibido con rostros sombríos y susurros en los callejones estrechos. Los lugareños, supersticiosos pero respetuosos, le contaron historias de antiguos ritos paganos y de criaturas que acechaban en la oscuridad de los bosques. El padre Nicolai caminó hacia la casa de María con una mezcla de determinación y temor. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados, pero una sensación de frío inexplicable lo envolvía mientras se acercaba a la modesta morada de madera. El viento susurraba entre los árboles del bosque cercano, llevando consigo un aroma a tierra húmeda y algo más sutil pero perturbador. Al entrar en la casa, el padre Nicolai sintió una presencia opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Ana yacía en una cama simple, su rostro pálido y los ojos vidriosos fijos en el techo. El padre Nicolai se acercó con cautela, sintiendo el palpitar acelerado de su corazón. Las sombras danzaban en las paredes mientras una lámpara parpadeaba débilmente en una esquina. María, con la mirada llena de súplica y temor, le explicó los terribles eventos de las últimas semanas. Habló de cómo las noches se llenaban con la voz de Ana hablando en lenguas desconocidas y de cómo muebles pesados se movían por la habitación como si fueran plumas. La mujer contó cómo su hija había comenzado a arañarse la piel hasta hacerla sangrar, como si intentara expulsar algo desde dentro. El padre Nicolai escuchó en silencio, asimilando cada palabra con una mezcla de incredulidad y convicción. Sabía que lo que enfrentaban no era simplemente una enfermedad mental o física, sino algo mucho más antiguo y oscuro. Era un hombre de fe, pero también de razón, y mientras contemplaba a Ana, sintió que el velo entre lo natural y lo sobrenatural se desgarraba ante él. El sol desapareció por completo detrás del horizonte y la casa quedó sumida en la penumbra. El padre Nicolai se arrodilló junto a la cama de Ana, extendió una mano temblorosa y comenzó a recitar antiguas oraciones en voz baja. Mientras pronunciaba las palabras sagradas, sintió un cambio en el aire, como si una presencia invisible se agitara con furia en respuesta a su llamado. Ana comenzó a gemir y retorcerse, susurros guturales escapaban de sus labios mientras sus ojos se volvían blancos como la luna llena. El padre Nicolai continuó rezando, su voz ahora llena de autoridad y fe. Cada palabra resonaba en la habitación, desafiando a la oscuridad que amenazaba con engullirlos a todos. La noche se extendió como una sombra interminable sobre la pequeña casa, mientras el sacerdote y la madre luchaban por el alma de Ana contra un enemigo que no podía ver pero que sentían en cada fibra de su ser. El viento aullaba fuera y el sonido de una lechuza ululando resonaba en la distancia, como si el mismo bosque estuviera observando en silencio el desenlace de esta batalla espiritual. El padre Nicolai continuó recitando las antiguas oraciones, su voz resonando en la habitación con una mezcla de autoridad y súplica. Ana retorcía su cuerpo con convulsiones violentas, como si fueran impulsadas por fuerzas invisibles y poderosas. La habitación parecía estar cargada de electricidad estática, haciendo que el aire se sintiera denso y opresivo. María, al lado de la cama de su hija,
rezaba en silencio con los ojos cerrados y las manos apretadas en un rosario desgastado. Cada palabra del padre Nicolai parecía abrir grietas en la realidad, revelando un mundo oscuro y desconocido que se escondía detrás de las apariencias cotidianas. Las sombras parecían moverse de manera inusual, como si fueran testigos mudos de la batalla espiritual que se libraba en la habitación. De repente, el ambiente se volvió aún más tenso. La lámpara en la esquina parpadeó violentamente, arrojando sombras grotescas que parecían cobrar vida propia en las paredes. Ana emitió un grito gutural que heló la sangre del padre Nicolai, y sus ojos brillaron con una intensidad que no era humana. Un olor a azufre y putrefacción llenó el aire, como si la misma esencia del mal hubiera sido liberada en ese pequeño espacio. El sacerdote apretó los dientes y redobló sus esfuerzos. Su mente estaba llena de imágenes borrosas y palabras antiguas que habían aprendido en los viejos manuscritos. Mientras rezaba, una corriente de energía fría lo atravesó, como si algo estuviera tratando de romper su resistencia. Sin embargo, se aferró a su fe con una determinación férrea, dispuesto a luchar hasta el final por el alma de Ana. La habitación parecía expandirse y contraerse con cada palabra sagrada que salía de los labios del padre Nicolai. Los muebles chirriaban y temblaban, y el viento afuera se había convertido en un aullido ensordecedor que parecía llenar cada rincón de la casa. Los minutos se convirtieron en horas mientras la batalla espiritual continuaba, con el sacerdote y la madre enfrentándose al mal en su forma más pura y aterradora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ana cesó sus convulsiones. Se quedó quieta en la cama, su respiración pesada y errática. El padre Nicolai bajó la cabeza, agotado pero lleno de una mezcla de alivio y temor. Miró a María, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas mientras sostenía la mano de su hija con ternura. El silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el suave murmullo del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. El padre Nicolai se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, observando cómo los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el paisaje fuera de la casa. Sabía que la batalla no había terminado realmente, que el mal aún acechaba en las sombras esperando su próxima oportunidad. Mientras el sol ascendía en el horizonte, el padre Nicolai sintió una profunda sensación de deber cumplido pero también de advertencia. Sabía que había presenciado solo el comienzo de una lucha que trascendía el tiempo y el espacio, una lucha entre el bien y el mal que continuaría mientras existiera la humanidad. Después de la intensa noche del exorcismo, el padre Nicolai se sumergió aún más en la investigación. Pasó días en la biblioteca polvorienta de la iglesia, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la entidad que había poseído a Ana. Entre los textos antiguos y los manuscritos desgastados, encontró referencias dispersas a un culto pagano que había florecido siglos atrás en la región. Los ancianos del pueblo, temerosos pero respetuosos, compartieron relatos de rituales oscuros realizados en lo profundo del bosque, lejos de los ojos curiosos de los aldeanos. Hablaban de sacrificios humanos y de invocaciones a entidades que no pertenecían a este mundo, historias que habían sido enterradas en el pasado pero cuyas sombras persistían en la memoria colectiva del pueblo. Una noche, mientras el padre Nicolai revisaba un pergamino antiguo iluminado por la débil luz de una vela, escuchó pasos suaves y siseantes en el corredor de la iglesia. Se levantó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al abrir la puerta, vio una sombra que se desvanecía en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro helado que hizo que la piel del sacerdote se erizara. En sus sueños, el sacerdote fue visitado por figuras sin rostro que murmuraban profecías incomprensibles y advertencias de la ira divina. Imágenes fragmentadas de rituales antiguos y de criaturas retorcidas se entrelazaban con la realidad, haciendo que el padre Nicolai se despertara sudando y con el corazón acelerado. Sentía que estaba al borde de descubrir una verdad antigua y perturbadora que había sido enterrada bajo capas de historia y mito. Durante el día, exploraba el bosque que rodeaba el pueblo, sintiendo la mirada invisible de algo antiguo y hambriento observándolo desde las sombras. Cada rama crujiente bajo sus pies parecía susurrar historias olvidadas de tiempos en los que los dioses paganos caminaban libremente sobre la tierra y los sacrificios humanos alimentaban las ambiciones de seres que no pertenecían a este mundo.
Una tarde, mientras investigaba en un claro del bosque marcado por un círculo de piedras antiguas, el padre Nicolai encontró un amuleto tallado en madera oscura. Estaba decorado con símbolos arcanos y emanaba una energía oscura y ominosa. El sacerdote sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando lo levantó del suelo, como si estuviera tocando algo que no debía ser perturbado. Con el corazón acelerado, el padre Nicolai guardó el amuleto en su bolsillo y regresó apresuradamente al pueblo. Sabía que había desenterrado una pieza crucial del rompecabezas, pero también entendía que había tocado algo que despertaría fuerzas que podrían desafiar incluso su fe más profunda. Al anochecer, mientras caminaba por las calles del pueblo iluminadas por antorchas, el padre Nicolai sintió que los ojos invisibles lo observaban desde las sombras. Los árboles susurraban secretos antiguos y el viento llevaba consigo un susurro inquietante que le advertía sobre los peligros que acechaban en las profundidades del bosque. La noche se extendió como una sombra amenazadora sobre el pueblo, y el sacerdote se preparó para enfrentar no solo a los demonios que habían poseído a Ana, sino también a las fuerzas oscuras que habían sido invocadas en tiempos pasados y que aún buscaban un camino de regreso al mundo de los vivos. El padre Nicolai pasó días y noches sumido en la investigación, buscando desesperadamente respuestas en los textos antiguos y entre los ancianos del pueblo. Cada página desgastada que revisaba revelaba fragmentos de una historia oscura y olvidada que resonaba con el presente de manera inquietante. Entre los manuscritos polvorientos encontró relatos de un culto pagano que había prosperado en las profundidades del bosque siglos atrás. Los antiguos habitantes del pueblo, en sus historias murmuradas, hablaban de rituales prohibidos y de dioses olvidados que exigían sacrificios humanos para aplacar su ira y obtener favores oscuros. Una tarde, mientras exploraba los límites del bosque que rodeaba el pueblo, el padre Nicolai encontró un claro marcado por un círculo de piedras erosionadas por el tiempo. En el centro, descubrió un altar de piedra cubierto de musgo, inscrito con símbolos arcaicos y manchas oscuras que parecían ser de sangre seca. El aire en el claro era denso y cargado, como si la misma tierra estuviera impregnada con la memoria de los rituales oscuros que una vez se llevaron a cabo allí. Mientras inspeccionaba el lugar con una mezcla de fascinación y horror, el padre Nicolai tropezó con algo semienterrado bajo unas hojas secas y ramas caídas. Con manos temblorosas, desenterró un amuleto tallado en madera oscura, decorado con símbolos que hacían eco de los que había visto en los textos antiguos de la biblioteca de la iglesia. El amuleto parecía vibrar con una energía ominosa y desconocida, como si estuviera impregnado con la esencia misma de las fuerzas que una vez se invocaron en aquel lugar sagrado y ahora profanado. El sacerdote sostuvo el amuleto con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que había desenterrado algo peligroso, algo que había permanecido enterrado y oculto por una razón. Sin embargo, también entendía que este descubrimiento era crucial para comprender la naturaleza del mal que había poseído a Ana y amenazaba con extender su influencia sobre el pueblo entero. Con el amuleto cuidadosamente guardado en su bolsillo, el padre Nicolai regresó al pueblo con la mente llena de preguntas y temores. Cada sombra parecía albergar secretos antiguos y cada susurro del viento llevaba consigo advertencias silenciosas sobre los peligros que acechaban en las profundidades del bosque y más allá. Al caer la noche, el sacerdote se encontró caminando por las calles estrechas y empedradas del pueblo, iluminadas solo por la tenue luz de las antorchas. La oscuridad se cerraba a su alrededor como una manta opresiva, mientras el viento susurraba a través de los árboles con una voz que parecía ser tanto advertencia como invitación. En la penumbra de la iglesia, el padre Nicolai se sentó frente a una vela titilante, sumido en sus pensamientos. Recordó las palabras de los ancianos del pueblo, los relatos de noches oscuras cuando los dioses antiguos reclamaban sus ofrendas y los hombres se postraban ante fuerzas que escapaban a su comprensión. El amuleto descansaba frío y pesado en su mano, como un recordatorio tangible de que el pasado y el presente estaban entrelazados en formas que desafiaban la lógica y la razón. Mientras el reloj en la pared de la iglesia marcaba las horas lentas de la noche, el padre Nicolai sabía que su lucha contra el mal estaba lejos de terminar. La verdad que había comenzado a desentrañar era más oscura y compleja de lo que había imaginado, y el precio de la ignorancia podría ser más alto de lo que cualquiera en el pueblo estaba dispuesto a pagar.
En la quietud de la iglesia, el sacerdote se preparó para enfrentar los días y noches que vendrían, donde la batalla por el alma de Ana y la salvación del pueblo entero se jugaría en un campo de juego que trascendía lo tangible y lo visible. La oscuridad que había encontrado en el bosque y en los relatos del pasado ahora se movía entre las sombras del presente, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero rostro y reclamar lo que consideraba suyo por derecho ancestral. El padre Nicolai pasó las siguientes semanas inmerso en una búsqueda frenética de conocimiento y protección para enfrentar el mal que acechaba en las sombras del pueblo. Cada día lo llevaba más profundo en los misterios del pasado, mientras luchaba por comprender la naturaleza del amuleto y su conexión con los eventos que habían desatado la posesión de Ana. Investigó en los registros de la iglesia y consultó a eruditos en teología y demonología. Descubrió referencias a antiguos rituales paganos que celebraban la fuerza de entidades oscuras y cómo estas prácticas habían sido erradicadas por la fe cristiana siglos atrás. Sin embargo, las huellas de ese pasado seguían presentes en los bordes del conocimiento humano, esperando el momento adecuado para resurgir. Una noche, mientras examinaba el amuleto con una lupa en la tenue luz de una vela, descubrió inscripciones apenas visibles en la superficie tallada. Eran símbolos que evocaban nombres antiguos de dioses olvidados y promesas de poder que resonaban en lo más profundo de la psique humana. El sacerdote sintió una oleada de inquietud mientras traducía las palabras antiguas que parecían arder en su mente con una urgencia ominosa. La investigación lo llevó de regreso al bosque, donde el claro con el altar de piedra seguía llamándolo con su presencia ominosa. El padre Nicolai se aventuró más allá de los límites marcados por los aldeanos, siguiendo un sendero cubierto de hojas caídas que parecía llevarlo hacia el corazón mismo de la oscuridad ancestral que se había desatado sobre el pueblo. En la profundidad del bosque, encontró restos de antiguas fogatas y marcadores de piedra que marcaban los límites de antiguos lugares de poder. La sensación de estar siendo observado por fuerzas invisibles se intensificó, haciendo que cada paso fuera una lucha interna entre la curiosidad y el temor primordial que susurraba en su mente. Una noche, mientras caminaba entre los árboles que crujían bajo la brisa nocturna, el padre Nicolai fue abordado por una figura encapuchada que emergió de las sombras como un espectro de la noche. La figura llevaba consigo una sensación de antigüedad y sabiduría prohibida, y habló en voz baja de la historia del culto pagano que había dejado su huella oscura en la tierra y en las almas de quienes vivían en el pueblo. El anciano encapuchado, cuyo nombre el sacerdote nunca llegó a saber, le reveló secretos enterrados en las sombras del pasado. Habló de cómo el culto había surgido en tiempos de desesperación y hambre, cuando los hombres se volvieron hacia entidades más antiguas que los dioses cristianos en busca de respuestas y poder. Explicó cómo los rituales oscuros habían dejado cicatrices en el tejido mismo de la realidad, abriendo fisuras que permitían a las fuerzas malignas infiltrarse en el mundo de los vivos. El anciano advirtió al padre Nicolai sobre la naturaleza del amuleto que ahora descansaba en su posesión, y cómo su poder podría usarse tanto para el bien como para el mal dependiendo de quien lo controlara. Le instó a que usara su conocimiento y fe para sellar las grietas que habían sido abiertas por los errores del pasado, antes de que fuera demasiado tarde y el pueblo entero fuera arrastrado a la oscuridad. Con el corazón pesado por las revelaciones que había recibido, el padre Nicolai regresó a la iglesia con una nueva determinación. Sabía que la batalla contra el mal no sería ganada fácilmente, pero también entendía que tenía la responsabilidad de proteger a su rebaño del peligro que acechaba en las sombras. En las noches siguientes, el sacerdote realizó rituales de protección en la iglesia, utilizando los conocimientos antiguos que había adquirido para fortalecer las defensas espirituales del lugar sagrado. Cada incienso quemado y cada palabra de oración recitada resonaban con una energía que desafiaba la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Mientras las estaciones cambiaban y el invierno daba paso a la primavera, el padre Nicolai se preparó para enfrentar la confrontación final con el mal que había desatado en el pueblo. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que cada día que pasaba aumentaba el peligro de que el amuleto cayera en manos equivocadas y se desataran fuerzas que no podrían ser controladas ni por él ni por nadie más. El padre Nicolai se sumergió aún más en la investigación y en la preparación espiritual para enfrentar el mal que acechaba en el pueblo. Cada día que pasaba traía consigo nuevos descubrimientos y desafíos, mientras el sacerdote luchaba por entender la verdadera naturaleza del amuleto y su conexión con los eventos que habían desatado la posesión de Ana.
Durante sus jornadas en la biblioteca de la iglesia, el padre Nicolai descubrió un antiguo texto que arrojó luz sobre la historia del amuleto. Según el manuscrito, el amuleto era parte de un ritual pagano dedicado a una entidad conocida como el Devorador de Almas. Esta entidad había sido invocada por antiguos adoradores en tiempos de desesperación y sufrimiento, prometiéndoles poder y protección a cambio de sacrificios humanos y la entrega de almas inocentes. El ritual había sido interrumpido por los esfuerzos de la Iglesia cristiana para convertir a los habitantes del pueblo, pero el amuleto, imbuido con el poder residual de la entidad oscura, había permanecido oculto en el claro del bosque hasta que fue desenterrado por el padre Nicolai. El sacerdote comprendió entonces que no solo estaba lidiando con una posesión ordinaria, sino con fuerzas antiguas y malignas que buscaban desesperadamente una forma de regresar al mundo de los vivos. Con cada nueva revelación, la carga sobre los hombros del padre Nicolai se hacía más pesada. Sentía que estaba atrapado en una red de intrigas espirituales que se remontaban a épocas inmemoriales, donde el bien y el mal luchaban por el dominio sobre las almas humanas. Sin embargo, su fe y su determinación permanecían firmes, fortalecidas por el conocimiento y la guía que había recibido de fuentes tanto divinas como humanas. Una noche, mientras rezaba en la iglesia iluminada solo por la luz de las velas, el padre Nicolai fue visitado en un sueño por una figura luminosa que parecía flotar sobre el altar. La figura emanaba una presencia tranquilizadora y una voz suave pero firme le habló en palabras que resonaban en lo más profundo de su alma. El camino que has elegido es difícil, pero justo, hijo mío, dijo la figura. Las fuerzas que enfrentas son antiguas y astutas, pero tu fe y tu conocimiento te guiarán en la batalla que se avecina. Recuerda siempre que la luz prevalecerá sobre la oscuridad, incluso en los momentos más sombríos. El padre Nicolai despertó con el corazón lleno de determinación renovada. Había recibido una bendición divina y sabía que debía continuar su lucha contra el mal que amenazaba con destruir no solo a Ana, sino a todo el pueblo que él había jurado proteger. Con el amuleto asegurado en un lugar seguro dentro de la iglesia, el sacerdote realizó rituales diarios de purificación y protección. Utilizó su conocimiento de los textos antiguos para fortalecer las defensas espirituales del lugar sagrado, colocando símbolos sagrados y recitando oraciones poderosas que resonaban en las paredes como un eco de esperanza en la oscuridad. Sin embargo, la sombra del mal continuaba acechando en las sombras, esperando su oportunidad para desatar su furia sobre aquellos que se atrevían a desafiar su poder. El padre Nicolai sabía que el enfrentamiento final se aproximaba y que tendría que estar preparado para sacrificarlo todo para proteger a los inocentes y liberar a Ana del yugo de la posesión demoníaca que la había consumido. Mientras los días se volvían semanas y las semanas se volvían meses, el sacerdote se mantuvo vigilante, esperando el momento en que el mal revelaría su verdadero rostro y se presentaría para la batalla decisiva que determinaría el destino del pueblo y de su propia alma. El pueblo estaba envuelto en un silencio tenso mientras el padre Nicolai se preparaba para la batalla final contra las fuerzas oscuras que habían poseído a Ana y amenazaban con consumir el alma del pueblo entero. El invierno había cedido ante la primavera, pero no había paz en los corazones de los habitantes, solo una expectativa cargada de miedo y esperanza, como el aire antes de una tormenta. En la oscuridad de la noche, el padre Nicolai se dirigió al claro del bosque donde había descubierto el amuleto y había sentido la presencia de fuerzas más allá de la comprensión humana. Llevaba consigo un rosario desgastado y una vela encendida, símbolos de su fe y su determinación para enfrentar al mal en su forma más pura y retorcida. El bosque parecía sostener la respiración mientras el sacerdote avanzaba entre los árboles que susurraban en el viento nocturno. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, como si el mismo bosque estuviera consciente de la gravedad del momento que se avecinaba. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo, como testigos mudos de la batalla espiritual que estaba a punto de librarse. Al llegar al claro del bosque, el padre Nicolai encontró el altar de piedra donde había sido realizado el antiguo ritual pagano. El amuleto descansaba en el centro, emanando una energía fría y malévola que hacía que el aire se sintiera pesado y cargado. El sacerdote cerró los ojos un momento, reunido en oración y preparación espiritual antes de comenzar el exorcismo final. Con una voz firme y resonante, el padre Nicolai comenzó a recitar las antiguas palabras de poder que había aprendido de los textos sagrados y de la guía de la figura luminosa en su sueño.
Cada palabra resonaba en el claro del bosque, desafiando las sombras que se agitaban y se retorcían como si fueran entidades vivas. El viento comenzó a aullar entre los árboles, llevando consigo ecos distorsionados de risas y susurros que helaban la sangre. La tierra tembló ligeramente bajo los pies del sacerdote, como si la misma naturaleza reaccionara a la confrontación entre el bien y el mal. Sin embargo, el padre Nicolai no vaciló, su fe era su escudo y su determinación su espada en esta batalla espiritual. De repente, una presencia oscura y ominosa comenzó a emerger de las sombras alrededor del altar. Una figura encapuchada y retorcida se materializó lentamente, sus ojos brillando con una luz perversa que desafiaba la luz de la vela que sostenía el sacerdote. Era el espectro de aquellos que una vez habían adorado al devorador de almas, ahora canalizados en una forma tangible por el poder del amuleto. El padre Nicolai intensificó sus oraciones y su recitación, invocando el nombre de Dios con una intensidad que desafió al mismo inframundo. El espectro lanzó gritos guturales y voces susurrantes que retumbaban en el claro del bosque, intentando intimidar al sacerdote y romper su concentración. Pero el padre Nicolai estaba fortalecido por su fe y por el conocimiento que había adquirido en su búsqueda implacable de la verdad y la protección. Con cada palabra sagrada pronunciada, el amuleto brillaba con una luz blanca y purificadora que comenzaba a desvanecer las sombras que envolvían al espectro. El aire estaba cargado de electricidad estática y el olor a azufre se mezclaba con el aroma dulce de las flores que florecían tímidamente en los bordes del claro. La batalla espiritual alcanzó su clímax cuando el espectro, ahora debilitado y distorsionado, lanzó un último grito de desesperación antes de disiparse en una nube de humo negro. El amuleto cayó al suelo con un sonido sordo, su energía malévola finalmente disipándose bajo la luz purificadora del exorcismo del padre Nicolai. El sacerdote se arrodilló en el suelo, agotado pero lleno de una profunda sensación de paz y victoria espiritual. Había enfrentado al mal en su forma más retorcida y había triunfado, salvando no solo a Ana sino también al pueblo entero de la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Mientras el sol se levantaba en el horizonte, bañando el claro del bosque en una luz dorada y sanadora, el padre Nicolai supo que la batalla no había terminado realmente. El mal seguía acechando en las sombras del mundo, esperando su próxima oportunidad para infiltrarse y corromper. Pero también sabía que tenía el deber y la capacidad de enfrentarlo, armado con su fe y su conocimiento de la verdad.